Estamos aquí, Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo, inaugurando nuestro canal, este proyecto que se llama Bucle Diálogos Psicoanalíticos, que para nosotros, bueno, es muy importante. Queremos compartir con ustedes las charlas, los diálogos, las entrevistas que tengamos con los investigadores, con investigadores actuales en psicoanálisis. Claro, bueno, bienvenidos a nuestro canal, el Bucle, Diálogos Psicoanalíticos. Como lo comentaba Zaira Escobedo, el objetivo principal va a ser dialogar con gente que esté interesada, que esté haciendo cosas en psicoanálisis, buscar la interlocución y a partir de ello generar diálogos en forma de entrevista para que quede un material de revisión para los que estamos como interesados en la difusión del psicoanálisis. Agradecerles, por supuesto, que si ustedes tienen algún comentario fuera de la grabación, pues nos los hagan saber, lo dejen también en la caja de comentarios, si ustedes creen pertinente. Y bueno, darles la más cordial bienvenida. Este es nuestro primer video. Tenemos un invitado muy especial. ¿Quieres comentarlo, Sai? Sí, nuestro primer invitado es Diego Hernán González. Él es un psicoanalista del Mar del Plata. Alan y yo estamos aquí grabando nuevamente este video, digo nuevamente, porque tuvimos un detalle con la entrevista de Diego cuando la realizamos y resulta, bueno, pues que no salió mi imagen y por eso decidimos hacer esta pequeña presentación. Decidimos dejarlo correr, aunque no saliera mi imagen, sin embargo, sí sale mi audio. Y por esa razón decidimos dejarlo correr y no volverlo a regrabar, precisamente para no perder el contenido que se presentó en aquella ocasión cuando grabamos. Entonces se encontrarán con esta entrevista con Diego Hernán González acerca de la investigación que está realizando con las fórmulas de la textuación, que me parece que es una novedad en psicoanálisis, ¿sí? Comúnmente se habla de las fórmulas de la sexuación. Aquí Diego nos hablará de las fórmulas de la textuación y nos dará el recorrido de cómo fue que llegó a formularlo de esa manera. Diego es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional del Mar del Plata. Es especialista en psicología clínica en el Hospital Regional también del Mar del Plata. Es investigador y miembro de Apertura Internacional, de Ápola Internacional. Y también es doctorante en psicología por la misma Universidad del Mar del Plata. Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Alan, también te cedo el uso de la palabra. Bueno, bienvenido, Diego. Es un honor para nosotros que estés acá, que hayas aceptado la invitación. Eres el primero de este ciclo de charlas y diálogos que vamos a tener en el grupo, que ya nombraba a Zaira. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida. Es un honor que estés acá con nosotros. La verdad que somos personas que seguimos tu investigación y que en ese sentido yo pienso que puede haber algunos más o muchos más que estén interesados en escucharte, ¿no? Y en lo que estás planteando con este tema muy interesante. Me gustaría arrancar con una pregunta, y es una pregunta que a lo mejor te la han hecho muchas veces, pero que es importante, lo veíamos hace un momento, hacer como el ejercicio. Y la primera pregunta que me gustaría plantearte para que nos desarrolles y para entrar como en materia, sería ¿cómo concibe Lacan las fórmulas de la sexuación, ¿no? Porque entendemos que tú haces ahí un giro muy interesante, pero de entrada me gustaría que nos dieras como alguna apertura sobre cómo concibe Lacan las fórmulas de la sexuación, ¿no? Bien. Bueno, Zaira, Alan, en primer lugar quiero agradecerles. Quiero agradecerles su calidez, su invitación, el honor de estar siendo entrevistado por ustedes también es mío, así que les agradezco mucho que se tomen el tiempo de poder leer lo que
voy proponiendo y bueno, a partir de ahí hacer una lectura y invitarme para hacerme algunas preguntas con respecto a eso. Así que para mí eso es fundamental y quiero decirlo en primer lugar. Así que muchísimas gracias a ambos. Después, el tema de las fórmulas de la sexuación en Lacan, y por ahí el giro que yo estoy proponiendo en pasar de sexuación a textuación o textuación, porque juego un poquito ahí con la T, digamos, tiene que ver con que para mí, no sé si se llega a ver, yo cuando me hacías la pregunta, escribí algo en el cuaderno, ¿se llega a ver? Sí se ve, ¿Sí? Diego. Sí, sí. Bien. De un lado dice sexuación y del otro lado dice textuación, ¿no? Y hay dos flechas, digamos, que sale de una hacia la otra, pero de la otra vuelve a salir hacia la primera. ¿Se ve? Bueno, es un bucle, como el canal, digamos. Es un bucle entre una cosa y la otra, porque yo considero que en el fundamento de lo que Lacan está proponiendo como las fórmulas está el juego escritural, digamos, ¿no? Las fórmulas son el despliegue de la imposibilidad de escribir la relación. Las fórmulas son el despliegue escritural de la imposibilidad de escribir la relación. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, nosotras nos podemos hacer, es ¿por qué es imposible escribir la relación? Y subrayo donde es escribir. Porque se trata de un juego de escritura. Entonces, las fórmulas vienen a dar cuenta de ese juego de escrituras en la imposibilidad de escribir la relación. Ahora, esa relación es imposible de escribir porque nosotros no podamos tener relaciones sexuales o porque nosotros no podamos relacionar, por ejemplo, significante y significado, ¿no? Donde nosotros no podamos relacionar verdad con saber, S1 con S2, digamos. Es decir, nosotras consideramos que el no hay relación sexual, dice Lacan, no hay relación sexual que pueda escribirse. Esa imposibilidad de escribirse se debe a que nosotros no podemos coger o se debe a que tiene que ver y está apoyado sobre una escritura. Entonces, las fórmulas no son de sexuación, sino que marcan la imposibilidad de escribir una relación en el sentido lógico, matemático del término, no en el sentido sexual. Si hay algo en lo que el discurso analítico viene a marcar, es que de sexualidad no hay nada, digamos. No hay relación con la sexualidad. Esto es clave, digamos, en el modo de poder entender qué quiere decir Lacan cuando dice no hay relación sexual que pueda escribirse. Porque si nosotros estamos hablando de eso, es porque justamente que de eso no hay nada, digamos. Porque si hubiese algo en ese orden, nosotros no hablaríamos.
Ahora, ese es un problema que se establece a partir de la introducción del significante. ¿Eh? El significante de alguna manera viene a cortocircuitar, digamos, a hacer saltar una relación que nosotros suponemos como necesaria previa, pero es una suposición, digamos. Es una suposición que se establece en esa imposibilidad. Ahora, ¿cuál es esa imposibilidad? ¿O a partir de qué Lacan puede decir y desplegar las fórmulas de la sexuación? Está claro que tanto para Freud como para Lacan, el tema se trata de la hipótesis universal del falo, digamos, ¿no? En Freud, que plantea la hipótesis universal del falo, es porque a Freud se le presenta un problema, ¿no? Freud, el falo, en la hipótesis universal del falo, no es el pene. En esto Lacan tiene razón. En la hipótesis universal del falo, no se trata del pene, sino se trata justamente de una hipótesis universal que viene a establecer que todos tienen pene. Es la hipótesis entera, digamos. No es el pene solo, sino es el todos tienen pene. Por eso ya ahí podemos estar escuchando un poco lo que Lacan toma como el cuantor universal, o el prosdiorismo del universal en el cuadro de oposición lógica de Aristóteles. Que Aristóteles tiene los universales arriba, afirmativo, negativo, y los particulares abajo, o los existenciales, ¿no? También afirmativo, negativo. Bueno, Lacan toma ese cuadro de oposición y lo da vuelta. Lo da vuelta. Pone los existenciales arriba y los universales abajo. Los particulares arriba y los universales abajo. Bueno, en la hipótesis universal del falo correspondería al lado de abajo a la izquierda, donde Lacan escribe para todo X, phi de X, dice él, ¿no? Para toda X funciona la castración, dice él, ¿no? Para todo X, phi de X. Ahí podemos ubicar ya como un prolegómeno este problema con el cual se encuentra Freud, que es la hipótesis universal del falo. A partir de ahí, fíjense que es muy interesante, porque acá está metido en el medio todo el tema de la valoración, porque junto con la hipótesis universal del falo se despliega una cuestión valorativa, diferencial, que en Freud es muy marcado, porque Freud dice, cuando traje los textos de Freud, si quieren puedo buscar específicamente las citas donde Freud se refiere que tanto el niño como la niña, que no habría niña, porque esa es la polaridad que se imposibilita de escribir. O sea, no hay niña. La polaridad que se abre en la hipótesis universal del falo es o fálico o castrado, digamos, pero no es falo y vagina. O sea, hay un desconocimiento en este punto de lo que Freud va a plantear como el desconocimiento de la vagina, digamos. Acá la hipótesis establece o es fálico o es castrado, digamos.
Fíjense que esta maniobra es tremenda en Freud. Yo ahora estoy escribiendo un trabajo para uno de los cursos del doctorado que estoy haciendo y le puse como nombre El engaño de Freud. El engaño de Freud. Y de subtítulo le puse O todos somos hipotéticos deductivistas sin saberlo. ¿No? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Freud tiene como una contradicción o un engaño, digamos, justamente, porque él cree que justifica el psicoanálisis por medio del método inductivo, ¿no? Él presentando los casos clínicos, cree que de esa forma, de esa manera, está corroborando la teoría, digamos, ¿no? Y la teoría no solo que se corrobora ahí, sino que surge a partir de la experiencia, ¿no? Él lo plantea muchas veces así. Ahora, lo que él no se da cuenta es que parte de una hipótesis previa. ¿Me explico? Bueno, lo que él plantea en la hipótesis universal del falo es justamente eso. Es que la hipótesis impide el acceso a la experiencia con lo que sería algo real, digamos, ¿no? O sea, la hipótesis crea la realidad. ¿Por qué? Porque si no se podría ver la diferencia, pero la diferencia no se puede escribir porque esa hipótesis se plantea y a partir de ahí inaugura una realidad. ¿Cuál? La que dice que todos tienen. Entonces no se puede ver otra cosa, no es que puede ver la diferencia, sino dice o es fálico o es castrado, no hay diferencia en ese punto. Ahí nos encontramos en Freud con todo el problema de la castración y el Edipo, ¿no? Todo lo que tiene que ver esta etapa de la fase fálica, Freud dice, es el tiempo de la castración y del Edipo, donde se pone en juego esta hipótesis, digamos. Después hace una separación, dice, no es lo mismo la forma en que lo resuelven las niñas que los niños. O sea, Freud establece un camino diferencial en el modo de resolución de este problema. Va a decir, en el niño, el Edipo sucumbe ante la amenaza de castración. En cambio, dice, en la niña es la castración la que lanza el Edipo. Dice, acá hay una diferencia fundamental, dice. Sí se puede atribuir un Edipo y una castración en la mujer, dice, pero es diferente. Es la castración la que lanza hacia el Edipo, dice él. Y a partir de ahí se abren tres caminos posibles, dice, para la mujer. Lo que él va a llamar el complejo de masculinidad, lo que él va a llamar complejo de masculinidad o homosexualidad femenina, digamos, ¿no? Lo ubica ahí. Lo que va a llamar anestesia o lo que es la frigidez, ¿no? Sexual. Es decir, un rechazo a la sexualidad, al ejercicio de la sexualidad. Y el tercer camino que él plantea como el de la maternidad, que es el que plantea como la resolución normal, digamos, ¿no? De la norma, digamos, donde se establece la ecuación falo-niño, ¿no? Dice, la mujer es resarcida de ese falo que le falta en el niño que le nace. Entonces ahí tiene de alguna manera en la maternidad una compensación. Bueno, Lacan toma muchas cosas de esto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en qué tiempo podemos ubicar
el despliegue de las fórmulas de la sexuación en Lacan. Y bueno, si son la escritura de la imposibilidad de la relación porque se escribe la función fálica, evidentemente es en la etapa fálica, digamos, porque, o sea, ahí es donde se escribe. Quiero decir, las fórmulas, al igual que la metáfora, están desde siempre. ¿Por qué? Porque la estructura es previa, digamos. Quiero dejarlo claro esto, ¿no? O sea, la estructura es previa y está desde siempre. Ahora, el momento de inscripción de esa estructura es el momento de la etapa fálica, digamos, si podemos ubicarlo, porque es la escritura de la función fálica específicamente. Entonces ahí ya vamos tratándonos de ubicar un poco. A partir de ahí, Lacan va a tratar de trasladar todo este asunto que en Freud se presenta como anecdótico, como si fuese de la historia particular de cada quien, o sea, la novela, lo que sería la novela del neurótico, digamos. Lacan dice, bueno, para que esa novela sea posible, tiene que estar funcionando ahí una estructura que no tiene que ver con lo anecdótico, sino que hace que lo anecdótico se escriba de esa manera. Entonces ahí es donde va a rastrear la posibilidad de esa escritura en lo que es la lógica. En lo que son las funciones proposicionales. Y los cuantificadores. Porque ahí empieza él a jugar, y ahí es donde se mete con Aristóteles, específicamente, va a tomar de lo que es, voy a correr esto, va a tomar de lo que es el órganon en Aristóteles, ¿no? Que es un conjunto de libros, de notas que fueron recolectando de los discípulos, digamos. Se armó este tratado que es órganon, le llaman, herramienta quiere decir, herramienta, donde Aristóteles trabaja el tema de la sustancia o la ousía, pero de una forma lógica, no ontológica. De la forma ontológica lo trabaja en la metafísica. En este tratado, en estos tratados, trabaja el tema, pero de forma lógica. Lo que tiene que ver con el sujeto y el predicado, digamos, ¿no? Bueno, y ahí está lo que es el cuadro de oposición lógica de Aristóteles, que se llama, donde ubica los prosdiorismos o cuantificadores, los universales y los particulares, los negativos y los positivos, digamos. Y a partir de ahí empieza a establecer relaciones, ¿no? Entre esos cuatro elementos. Y va a decir, bueno, acá hay relaciones contrarias, relaciones contradictorias, algunas son subalternas, y empieza ahí a establecer, él dice, bueno, acá tenemos una función proposicional y un cuantificador. Para ser más precisos, tenemos una función y un cuantificador. Cuando estas dos cosas se unen,
en ese momento se transforma en función proposicional. ¿Qué quiere decir función proposicional? Es aquel enunciado del cual podemos decir si es verdadero o es falso. Eso es una proposición a partir de la unión de una función y un cuantificador. Entonces, arriba a la izquierda, lo que va a escribir Aristóteles, todo S es P, digamos, ¿no? Que era lo que estaba diciendo en la hipótesis del falo, ¿no? Todos tienen pene, ¿no? Pero Lacan se presenta en términos de función, no en términos de atributo, digamos, porque ahí hay una diferencia. Las fórmulas no escriben atributos, sino que escriben funciones. Entonces, no se trata del todos tienen, como podría ser en Freud, sino que se trata en Lacan de todos caen bajo la función. Todas las X caen bajo la función proposicional. ¿Qué quiere decir que caen bajo la función proposicional? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que eso quiere decir es que todas las X que caigan bajo esa función van a satisfacer la orden que esa función porta. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La función en este punto es una máquina. Se los estoy tratando de reducir a sus elementos mínimos, digamos, para que podamos entender de qué se trata. Y a partir de ahí ustedes solas, van a entender por qué las fórmulas son de textuación. Y la sexualidad se agrega a esa máquina como una posibilidad, pero no le es necesariamente. La función es una máquina vacía en ese punto. ¿Y cuál es la orden que porta esa función? ¿Cuál es la orden? Ustedes imagínense, ahora les voy a hablar de la orden que porta la función, pero les voy a dar un ejemplo ahora primero. Ustedes imagínense que tienen una maquinita, ¿no? Que por acá le entra algo y por abajo le sale otra cosa. Entonces, esa máquina en el medio dice que a cada cosa que le va a entrar se le tiene que restar 1, ¿no? Entonces nosotros metemos 4 y ¿qué sale de este lado? Automáticamente sale el 3. La máquina no nos muestra el proceso, sino que nos da el resultado directamente. ¿Se entiende esto? Bueno, muy bien. En las fórmulas es lo mismo. O sea, la función proposicional hace que todas las X que caigan bajo la función van a responder a la orden que esa máquina propone. Entonces, lo que yo vengo proponiéndoles en este punto, no sé si seguir hablándoles de Lacan o meterme directamente con mi propuesta. Hago un freno porque la pregunta era entre la sexuación y la textuación, digamos. Entonces, me parece que estamos llegando a un punto en donde podemos empezar
abrir la información, ¿no? Así que si quieren tomar la palabra, adelante. Yo creo que sí, Diego, sí puedes continuar para abrir la sexuación, que precisamente esa es nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a formular la sexuación? Bien. ¿Cómo llegué a formular la textuación o la sí. sex? Ajá. Perdón. No. Bien, valga el equívoco porque es justamente eso, ¿no? De lo que estamos hablando. Yo creo que me encontré con el problema específicamente de... Les estoy hablando cuando estaba estudiando en la facultad. Cuando a mí o sea, nos presentaban unos textos en la facultad de Lacan, yo me preguntaba por qué, digamos, por qué, por ejemplo, Lacan en las fórmulas ubicaba el lado hembra bajo lo que no caía bajo la función fálica, digamos, específicamente. ¿No? Entendía o quizá estaba comenzando a pensar estas cosas, pero a mí había algo ahí que no me terminaba de convencer, digamos, en esa repartición de lados. Primero en Freud tampoco me convencía, digamos, de que yo decía, bueno, pero entonces el psicoanálisis es un psicoanálisis de hombres, decía yo, ¿no? ¿Por qué? Y porque la mujer no existe en ese punto, o sea, no hay posibilidad de que todo esto está escrito desde dónde. Digamos, ¿cómo sería un inconsciente pensado desde el lado de la mujer si pudiese tener algún tipo de aparición en el discurso del psicoanálisis, digamos? Y a partir de ahí empecé a tratar de rastrear dónde Lacan apoyaba para decir que ese era el lado hembra, por ejemplo, ¿entendés? ¿Dónde Lacan podría justificar de que lo que cae no todo bajo la función viene a dar cuenta de un lado y que a ese lado le llame el lado hembra, digamos, o el lado femenino? ¿Por qué, digamos? ¿Entendés? ¿Dónde apoya Lacan para dar ese paso, digamos? Bueno, entonces ahí me puse a intentar de rastrear, tratando de pesquisar cómo podría ser esta relación que se sostiene ahí. Y lo que encuentro es que hay una maniobra que se repite en este punto. En otro tema también, en Lacan. Y es el tema, por ejemplo, en el problema del padre, ¿no? Y ese es la otra pata de mi investigación, en lo que tiene que ver con la metáfora, ¿no? Que Lacan también la llama paterna. Y esa es casi la misma pregunta que la anterior, digamos. Bueno, ¿por qué Lacan la llama paterna? ¿Entendés? Yo no critico lo de metáfora. Ahora, ¿por qué esa metáfora deberíamos considerarla como necesariamente paterna? ¿No? Con todo lo que eso puede llegar a significar. Bueno, en este caso es prácticamente la misma pregunta y a la conclusión que yo he llegado
Es verdad que Paul Preciado dice que Lacan no termina de dar el paso porque queda apegado al patriarcado, dice, ¿no? Por su apego hacia el patriarcado. Bueno, yo eso no lo sé, pero lo que sí sé es que de alguna manera hay una cuestión imaginaria que se arrastra de Freud en Lacan y no se termina de desprender. Quizá la pregunta que podamos hacernos es, ¿por qué debería desprenderse de eso, no? El que está escuchando podría preguntarse, ¿por qué necesariamente habría que desprenderse de eso? Porque por ahí no es necesario desprenderse de eso. Bueno, yo creo que justamente todo eso es lo que hace obstáculo a que el psicoanálisis pueda ser presentado de una manera más rigurosa ante otras disciplinas, digamos, ¿no? Y más con todo lo que tiene que ver con los discursos habilitados a partir de las luchas, de lo que tiene que ver con los feminismos, todo lo que tiene que ver con el colectivo que viene a poner, digamos, un acento en que esto no es natural, digamos, ¿no? O sea que vienen a poner en claro de que las cosas no son necesariamente así y hay posibilidad de pensarlas de otra manera. Y eso decanta también para lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la cuestión de la clínica. ¿Qué lectura nosotros podemos hacer de estas posibilidades, de estas posiciones que no necesariamente son patológicas, ¿no? Porque podemos considerar que son patológicas a partir del prejuicio que el psicoanálisis puede destilar por sus postulados. Me estoy refiriendo específicamente a la homosexualidad, al tema de lo transexual, ¿no? A las familias no tradicionales, ¿no? Quiero decir, la heterosexualidad o la familia padre, madre, hijo, no son garantía de salud mental en absoluto. De hecho, todos los problemas vienen de ahí, digamos. Entonces, no podemos decir de antemano que eso sea problemático. Lo que a nosotros nos debe interesar, lo que a nosotras nos debe interesar es si hay operación de metáfora o no hay operación de metáfora. Luego, la novela particular de cada quien dará cuenta de si hay producción metafórica o no, pero no es lo que nos interesa a nosotros en el sentido de establecer un diagnóstico diferencial. No sé si me llego a explicar en este punto y no me quiero ir para el tema de la psicopatología, pero yo me di cuenta que había ahí un problema, digamos, ¿no? Y el lugar que la mujer también ocupa ahí, específicamente. Digamos, porque está bien, Lacan yo considero que está advertido de este problema. Lo que pasa es que él no termina como de... Hay todo un trabajo que vienen haciendo en Apola que están de acuerdo con que Lacan siga sosteniendo los mismos conceptos diciendo que no son los mismos, digamos, ¿no? O sea, inconsciente, Edipo, falo, castración, todo lo que tiene que ver con estas problemáticas, sexuación, lado macho, lado hembra, porque la operación de Lacan es como intentar subvertir, digamos,
estos conceptos, diciéndolos de la misma manera, dice que no son los mismos, digamos, ¿no? Los contradice. Es una posibilidad, yo lo reconozco. Es una interesante posibilidad. Ahora, me parece que esa es la maniobra de Lacan, y me parece bárbaro, digamos. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos quedarnos con una conclusión y cerrado el tema ahí, digamos? Eso que dices, Diego, está bárbaro, ¿no? Porque tú decías hace un momento de los imaginarios que se arrastran, ¿no? Me parece que fue muy preciso y muy puntual esto que dices, como un imaginario que se arrastra y que en sus, digamos que en sus índices, en su manera más nuclear, contiene, por ejemplo, pensando en la familia nuclear, en la familia de la madre, el padre, el perrito y el hijo, también trae adentro un montón de situaciones, vaya, no tendría que ver con que esa familia es, digamos, la familia, ¿no? Sino más bien se trataría de otra forma de mirar y que más bien al reverso, esa familia es la que, digamos, fecundaría capaz que una cuestión muy patriarcal, ¿no? Y que en este momento que decías, en este último, la manera de nominar, ¿no? La importancia de también hacer el giro o la torsión a partir de la nominación y que tiene que ver con la torsión que tú estás implementando de pasar de la sexuación a la textuación, ¿no? Que me parece como muy, muy importante. Me parece que Zaira tiene una pregunta a partir de esto. Déjame decir una cosita antes Claro. de para que no se pase esto porque una de las críticas por ahí, la primera que recibí cuando yo recién presenté la metáfora lógica de producción de conjuntos, creo que fue en el año 2018, en lo que todavía era apertura, la crítica que recibo de Alfredo, él me dice, ojo con el problema del nominalismo, me dice él, ¿no? Y lo que yo le respondí y lo que vengo trabajando es justamente esto que vos dijiste. No es que yo vengo a nombrar lo mismo de otra forma, ¿no? Porque lo que yo propongo en la manera de concebirlo realiza una torsión, como dijiste vos. Entonces no supone que vamos a nombrar lo mismo, sino que estamos a través de la posibilidad de nombrar, generar esa torsión que precise un poco más de qué se trata el asunto, digamos, ¿no? Entonces no es un cambio de nombre en el sentido de, le vas a llamar de otra forma, porque no se trata de eso. Nada, esto quería subrayar para darle el paso a Zaira. Bueno, que con respecto a esto que mencionas, veía tu presentación en la página de la tercera. Precisamente fue una presentación de introducción a las fórmulas de la textuación. Y bueno, lo recuerdo por esto mismo que mencionas. Ahí te hacían la misma pregunta o la misma crítica, ¿no? Que si no era una cuestión de nominalismo, ¿no? Y tú ahí mencionaste algo muy interesante. Dijiste, no es una cuestión de nombrar lo mismo, pero de manera distinta, sino es una cuestión de posición, ¿sí? Y bueno, antes de llegar a la posición, yo quisiera hacer un comentario. Sí he escuchado que te han hecho este tipo como de críticas acerca del nominalismo. Y bueno, yo lo que pienso es que, bueno, tienes todo un recorrido para explicar que no se trata de solo cambiar el nombre. Pero yo pienso, ¿no? Que aún así, aunque fuera a cambiar el nombre, porque aquí es nombrar de manera distinta precisamente esa torsión,
pero yo diría que hay que aventurarse, ¿no? A nombrarlo, a nombrar esa torsión, porque si no se nombra, nos vamos a quedar con la misma definición, ¿no? Metáfora paterna, función fálica, fórmulas de la sexuación. Y yo diría que bueno, no sabemos el efecto que pueda tener, pero ¿por qué no esa torsión atreverse a nombrar? Y puede parecer que para unos que solo se está nombrando de manera distinta, pero yo diría que no. Al momento de nombrarlo, vamos a ver qué efecto, que claro, va a tener relación con lo anterior porque es el recorrido que se viene haciendo. Puede, pero a mí me parece muy bueno, digamos, que te atrevas a nombrar esa torsión, ¿sí? Incluso mencionabas en esta presentación de introducción, cómo construyes la textuación y que es un neologismo, ¿no? Entre sexuación y textuación, ¿sí? Y bueno, a mí me parece muy importante porque, pues bueno, Lacan lo hizo y no nada más porque Lacan lo hizo, solo él lo tiene que hacer, o sea, a mí me parece muy bueno que tú te hayas atrevido a hacer este neologismo, la textuación, y vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Ahorita se está construyendo, vamos a ver qué efecto tiene y el nombrarlo y por qué no atreverse, porque me parece que cuando se dice de eso es una cuestión de nominalismo, me parece como es no atreverse a ver qué efecto hay, no atreverse a ver el efecto de eso, ¿sí? Y creo que nos tendríamos a quedar en decir lo mismo. Sí, bueno, eso quería como resaltarlo porque me pareció muy importante justo cuando leía esa crítica que te hacían con respecto al nominalismo. Y por otro lado, tú les decías a los de la tercera que no es una cuestión de nombre, sino que es una cuestión de posición. A mí ahí me quedó, bueno, bastante espacio, bastante duda, cómo el analista, cómo sería la posición del analista desde la mirada de la sexuación y cómo sería la posición del analista desde la mirada de la textuación. Bien. Hermosa la pregunta. Está bárbara, ¿no? La pregunta. Sí, hermosa pregunta. Bien. Porque el analista no lee un sexo, ¿no? Sino que lee un texto. Y lo que las fórmulas, digamos, de la textuación vienen a indicar es que si ese texto porta una hipótesis, pero esa hipótesis está agujereada, entonces quiere decir que ahí están operando las fórmulas de la textuación. Porque se trata de una hipótesis agujereada, del mundo, en realidad. Es decir, el famoso no todo. Por eso si las fórmulas de la textuación escriben solo para el lado de lo que es la lógica del significante. Las fórmulas de la textuación no escriben lo que es la lógica del signo. Es decir, lo que comúnmente se llama la psicosis. O sea, las fórmulas no escriben para la psicosis, solo escriben para la posición de la lógica del significante o lo que comúnmente se llama la neurosis. ¿No? Muy bien. Pero en las fórmulas de la textuación lo que nosotras nos debe importar, es que en el discurso del padeciente, a partir de las intervenciones, algo de lo agujereado aparezca, ¿no?
Pero eso no tiene que ver con que aparezca la mujer, por ejemplo. O feminizar el discurso, como dicen. La letra que feminiza. ¿Por qué? Porque estaría ubicado dentro de una hipótesis que está agujereada, es decir, no se presenta como universal. Pero eso ¿por qué daría cuenta de una feminización? Digamos, lo que hay que tratar de pesquisar es si hay metáfora operando o no hay metáfora operando. No ubicar lados. Femenino, masculino. Es decir, ¿por qué el cuantificador todo daría cuenta del lado macho, digamos? ¿De dónde nosotras, podríamos sostener eso? Sino que eso se ha establecido a lo largo del tiempo y en las culturas. Específicamente con el problema del patriarcado, digamos, que se adueña de un cuantificador como es el todos, ¿eh? Pero ¿por qué nosotros deberíamos seguir ubicándolo ahí? Digamos, lo que para mí inscribe en la fórmula son modos de organización del discurso. Entonces, el analista, ¿qué lee ahí? ¿Por qué sería importante esta herramienta? Porque yo te podría decir, el paciente H está en posición femenina, digamos, porque, no sé, utiliza el no todo, digamos, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Pero ¿qué tiene que ver eso? No, ¿por qué diríamos que está en posición femenina? Después lo que nos empieza a hacer preguntas es, bueno, pero ¿qué quiere entonces decir lo femenino? Porque ¿qué es lo femenino o lo masculino? Digamos. Sino que son guiones posibles ofertados por la cultura para que uno se identifique y actúe como tal, digamos. Pero lo que quiero plantear es la operación de falta en ser no cae solo sobre los significantes que pueden ayudar a sostenernos en posiciones sexuadas. La operación de falta en ser cae en todo el conjunto de los significantes que nos permiten sostenernos en cualquier posición. Quiero decir, para que en este momento yo pueda hablarles de esto, hay un significante que me está representando y que hace que yo me sostenga para desde ese lugar hablarles, digamos. ¿Me explico? Ahora, ese significante que sostiene esta posición está vaciado de contenido, no me dice lo que la posición es. Por eso la posición es vacilante. Yo ocupo en este momento una función para ustedes, pero yo no soy esto. Si yo creyera que soy el analista que les está hablando ahora y anduviese por la vida creyendo eso, ustedes me dirían, y bueno, Diego evidentemente se volvió loco, digamos. Ahora él cree que es analista, ¿no? Pero el punto es que la lógica que opera en las fórmulas es la que permite vaciar esto y establecer la falta en ser. Entonces, tanto hombre como mujer son dos significantes que en sí mismos no significan nada, que deben construir significación,
pero no portan una certeza. No portan una certeza. Están también agujereados como cualquier otro significante. Yo no sé, por ejemplo, por qué a mí me gustan las mujeres. Si vos me lo preguntás, ¿en qué momento a mí me empiezan a gustar las mujeres, digamos, o por qué yo me ubico en este lugar? Y yo no te lo podría responder con certeza, digamos, porque no es algo que yo elijo voluntariamente tampoco. Pero ese lugar también ha de llenarse con significaciones imaginarias, digamos, esos guiones que a mí me permitan sostenerme como lo quien digo que soy. Y responder, dice Lacan, ante el partener en la relación sexual. Ahora, esto que yo les estoy contando puede entrar como tema dentro de un análisis. Pero no debe ser el analista el que debe proponerlo al tema de entrada o leer todo desde esa clave. A donde debe apuntar con la lectura no es a la sexualidad, sino a la textualidad del asunto. Ahí es donde hay que hacer pie. En cualquier tipo de posición. También la posición sexuada, pero no necesariamente ahí. No sé si me llevo a explicar un poco con esto. Claro, que tendría la implicación meramente del significante, ¿no? Digamos, esta cópula con el significante. ¿Sí? Digamos que la sexualidad no sería esta cosa que tiene sentido, sino más bien una hipótesis que tiene que ser vaciada de sentido, ¿no? Y que si bien algo en la sexualidad cae en la máquina que genera la función, esa función tiene que estar cargada por un montón de imaginarios, ¿no? Imaginarios que producen, por supuesto, hasta una connotación, vaya, de noción de padecer, de sufrimiento, ¿no? Y que a lo mejor también convoca justamente esa posición de sujeto. Y fíjate que escuchándote, Diego, quedó como perfecto lo que quería preguntarte ahora, porque si bien Zaira planteaba esta posición del analista, y tú decías ahora hace un momento posición y lado, y a mí me hizo pensar en qué posición está el analista que convocaría estar de un lado de, por ejemplo, un analista que escucha la sexualidad está de un lado, pareciera que no, pero está de un lado porque está leyendo de ese lado. Y si tenemos una posición de un analista que lee, que genera un texto, también estaría de otro lado, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cómo tomar la textuación como forma epistemológica para el psicoanálisis. Es decir, aparte de eso, yendo un pasito más allá, ¿cómo hace laburo, ¿no? Dirían ustedes, ¿cómo laburamos nosotros con eso? ¿Cómo esa propuesta, que es una torsión, así como hablábamos, enunciativa, pero por supuesto una torsión epistemológica, porque implicaría mirar diferente, mirar y escuchar diferente, ¿no? Entonces, si permite escuchar diferente, hay algo que digamos, que culmina en un trabajo. Bien, bien. Sí. Lo que se va tejiendo, digamos, ¿no? Lo que se va tejiendo en esta propuesta
epistemológica que decís vos, ¿no? De lo que sería el paso de la sexuación a la textuación, digamos. Yo el otro día habría escrito un post que decía, donde está ubicado el eso es sexual, yo vengo a proponer el eso es textual, ¿no? Haciendo alusión a la clase 13 del seminario 20, donde Lacan habla de Newton, ¿no? Y la propuesta, digamos, engañosa de Newton de lo que se llama hipótesis non fingo, ¿no? Es decir, Newton dice, yo no supongo nada, sino que de alguna manera es la experiencia la que me da lo que yo descubro, ¿no? Por eso el hipótesis non fingo. Bueno, Lacan dice, en realidad lo único que hacía Newton es presentar una hipótesis, por más que dijese que él creyese que no presentaba ninguna, digamos. O sea, es lo mismo que Freud. En ese punto, el engaño, por eso mi trabajo que les comentaba hace un rato se llama El engaño de Freud, porque Freud piensa lo mismo. Freud piensa que hay que ir a la experiencia sin supuesto para descubrir qué es lo que hay ahí. Y justamente es todo lo contrario, digamos. O sea, es a partir de la hipótesis que hay una experiencia que se habilita, ¿no? Lo sepamos o no lo sepamos, porque no es necesario saberlo a esto para que esto esté funcionando, ¿eh? Entonces, la propuesta epistemológica que vos estás diciendo es que yo intento de precisar de qué se trata esa hipótesis. Si la hipótesis es sexual, por eso, en donde eso es sexual, que sería la base epistemológica que sostiene, yo vengo a proponer no, eso es textual. Porque Lacan dice que lo que Newton cambia es el eso gira por el eso cae. Dice, Newton se da cuenta de que la cosa no es que giraba, sino que estaba en permanente caída, dice él, ¿no? Entonces, el cambio es ahí. Eso es sexual por eso es textual. Ahora, ¿cuál es el lugar del analista? ¿No? Que podríamos pensar. Porque yo pienso que las fórmulas son una escritura no para leer al paciente, sino para el analista. ¿Entendés? En este punto es precisamente la epistemología de las fórmulas, que incumben directamente a la lectura del analista. ¿Entendés? Entonces, podríamos pensar, se me está ocurriendo en este preciso momento, que las fórmulas son una indicación para el analista, no para el analizante. Y ahí cambia totalmente la cosa, digamos, porque nosotros no vamos a ubicar las fórmulas para tratar de establecer dos lados en el analizante, sino que las vamos a utilizar para indicar si el analista está en posición o no. Mirá qué torsión podemos darle. Las fórmulas de la textuación son un intento de precisar si el analista está en posición de tal. ¿Y cuál sería esa posición? ¿Cuál sería esa posición? Bueno, evidentemente tiene que ver con lo que Lacan escribe abajo a la derecha. Abajo a la derecha, ¿no? ¿Qué sería lo que Lacan ubica ahí? Y Lacan escribe la negación del cuantificador universal, que no se hace eso, digamos. No se hace eso, porque eso trae enormes problemas lógicos. O sea, él va a
decir no todo, ¿no? O sea, es como que abre una fisura ahí, una fisura, y trastoca a partir de ahí los valores de verdad y falsedad. Porque si nos ponemos a pensar, hace específicamente eso, trastoca los valores de falsedad y de verdad. Entonces ahí podríamos decir que se empieza a abrir lo que es lo inconsciente. El analista debe introducir la hipótesis para agujerear lo que el padeciente trae como texto para decir, ahí hay inconsciente, que no está de entrada. Hay que introducir la hipótesis. Y que tiene que ver con hacer aparecer, ¿viste? Digamos, lo inconsciente, ¿no? No sería aquello que uno tiene, porta, ya no hablemos de interioridad, porque bueno, no, sino digamos que es algo que se suscita por una maniobra del analista y sobre todo por la posición del analista. Exactamente, exactamente. Lo inconsciente se produce, como dijiste vos. Hay un trabajo que hay que establecer para que lo inconsciente se produzca. No está de entrada. Y fíjate dónde lo estoy ubicando, en la introducción de la hipótesis. En la introducción de la hipótesis. O sea, la hipótesis lo que hace es establecer ahí hay inconsciente. Es la hipótesis de la que parto, digamos, ¿no? Fíjate que Lacan, unos párrafos más abajo de esto que yo les estoy citando, no sé si lo traje al seminario 20, bueno, fíjense, la última clase es la clase 13, después de estos párrafos que yo les estoy citando, Lacan dice, al inconsciente yo no entro como Newton sin la hipótesis, dice, sin la hipótesis. O sea, es como que de alguna manera es la introducción de la hipótesis la que abre la posibilidad de que haya ahí inconsciente. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que se abre a partir de ahí? Porque esa sería la pregunta. Porque yo a veces les digo, es un terreno muy patinoso el que abre establecer esta hipótesis. Por eso puedo decir que para la lógica de Popper, el psicoanálisis no puede ser ciencia. ¿Por qué? Porque tampoco es falsable en ese punto. Los enunciados que sostienen la lógica del discurso analítico a partir de la existencia de lo inconsciente son enunciados de los cuales no podemos decir si son verdaderos o si son falsos. Entonces, en este punto, el discurso analítico no es falsable. Es como un bucle giratorio el que abre el discurso analítico. Entonces, la posición del analista es introducir esta hipótesis. Pero ¿cuál hipótesis? Porque esa es ahí está donde está la distinción. ¿Cuál hipótesis? ¿La que del inconsciente es sexual? No. No. ¿Cuál hipótesis? La que ahí hay inconsciente. Ahora, ¿de qué tipo? Y el que apunta al significante, digamos. A la letra, al discurso. No hay que perder de vista, no hay que bajarse de ahí. La cuestión se juega ahí. Entonces la hipótesis que introduce el analista es ahí inconsciente, textual.
La sexualidad también es un conjunto que se encuentra distribuido dentro de la lógica del significante. No la excluimos. Yo no estoy diciendo, miren, hay que excluirla. No, no, no. La incluimos como un conjunto posible. Muy importante quizá, porque puede ser que ahí se juegue una cuestión muy importante, pero no única, digamos. Entonces, la sexualidad es un tema a partir de la posibilidad del significante. Distinto sería la lógica del signo, porque ahí la maniobra del analista es otra, y esto lo quiero dejar subrayado apenas, no me voy a meter con esto porque nos desviaríamos, pero la posición del analista ante el discurso de la lógica del signo, que sería la no inscripción de este lado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que justamente hay en la lógica del signo es certeza. ¿Eh? No hay este agujereamiento de la verdad plena del otro. En la lógica del signo lo que se establece es la certeza. Que podemos escuchar en discursos de varios contenidos, digamos. En general, lo que vacila ante una descompensación psicótica, porque ¿qué es lo que sucede? Digamos, ¿qué es lo que sostiene el significante que deviene a partir de la metáfora lógica de producción de conjuntos? Que este es un significante que también estoy trabajando, que es el significante uno que no es. Es un uno que vengo a proponer. Es el uno que no es. Bueno, lo que ese significante permite sostener es una posición que no es, pero permite sostenerla, digamos, ¿no? A partir del uno. Pero no dice qué es, pero bueno, no importa, pero ahí permite sostener algo, digamos, ¿no? Como les decía hoy, en esta charla, que puedo yo estar apoyándome en ese uno que me permite sostenerme. Ahora no me dice qué es lo que yo tengo que decir o hacer. Me provee de los elementos, pero yo no sea, no es que me indica, ¿entendés? En cambio, en la lógica del signo, o sea, lo que este significante permite ordenar es lo que tiene que ver con la filiación, es decir, lo que en una descompensación psicótica se puede escuchar rápidamente es que él no es ni hijo ni de su padre ni de su madre, que sus hermanos no son sus hermanos, que hay como una desorganización en lo que esta estructura, digamos, permite ordenar. Entonces, el significante, uno que no es, establece un tipo de orden, que cuando no está funcionando, ese tipo de orden se ve distorsionado. Ahora, la posición del analista no es intentar de alguna manera horadar esa certeza. Estoy hablando en la psicosis específicamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa certeza es inamovible, digamos. Yo no puedo operar sobre ese signo. Atacarlo sería infructuoso. Y la confrontación con la realidad también. Lacan en esto es claro, es decir, por más que a una persona que está
sostenida en la lógica del signo. Nosotros le digamos, no, pero no es así. Fíjate, él es tu hermano, ella es tu mamá. El psicótico te puede decir, sí, sí, todo lo que vos quieras, pero ella no es ni mi mamá, ni él ni es mi hermano, digamos. No hay evidencia posible en ese punto que conmocione ese signo. Por eso la posición del analista es otra. Pero bueno, no me quiero extender en este punto porque por ahí nos vamos de tema, pero bueno, hacia la cuestión también. Zaira, ¿quieres comentar algo? Bueno, creo que hace tiempo también leí unos de tus publicaciones en Facebook y me parece que lo hacías referente a esto que acabas de explicar, esta cuestión del signo. Y no sé si tú hacías la pregunta o me surgió a mí, pero el caso es que no recuerdo si se mencionaba ahí como el cómo agujerear el signo. Me parece que tú la hiciste, pero a mí me generó la duda. Entonces, bajo este sentido que acabas de exponer o de hablar de la lógica del signo, entonces, agujerear el signo sería entonces imposible o habría la posibilidad de sí agujerearlo. Bien, bien. Y con esto nos vamos metiendo por ahí en lo que tiene que ver con la parte de existe y no existe, que son las escrituras de arriba de la fórmula. Existe y no existe, digamos. Cuando nosotros planteamos la lógica del signo para la psicosis, en ese punto lo que no se produjo fue una metáfora, que Lacan trabaja como que lo que hay ahí es forclusión, dice. Hay una forclusión de lo que es el significante del nombre. Entonces, la metáfora no ha operado y ahí lo que tenemos es la lógica del signo. Porque lo que no habría ahí es un vaciamiento del ser. Es como que eso quedara petrificado ahí. Entonces, Lacan define al signo como lo que representa algo para alguien. Lo que representa algo para alguien. Entonces, en ese punto es que no se puede agujerear o separar esa relación, ¿entendés? Que se establece ahí. Eso quiere decir algo, y lo quiere decir de esa manera y no quiere decir ninguna otra cosa. Y no hay nadie que pueda convencerme de que eso no quiere decir eso. Ese es el texto del signo. ¿Se entiende? Uno puede escuchar a una persona que está bajo la lógica del signo decir, el auto rojo que acabo de ver en la puerta de mi casa me quiere decir tal cosa. Y todo lo que tenga que ver con el color rojo me quiere decir lo mismo. Entonces vos, que tenés puesto ese suéter de color rojo, sos parte de este complot. ¿Se entiende? O sea, el rojo significa algo para alguien. Y significa solo para alguien. Porque no es que todos vamos a compartir de que el rojo significa eso. Significa el rojo solo para alguien, que le hace signo. Eso
ir contra eso es casi... Lo que hay que hacer es otra maniobra ahí. Ahora, la metáfora permite agujerear al otro, ¿no? Permite agujerear al otro. Ahora, el otro ya está agujereado, porque esto debemos pensarlo como, no en tiempos sucesivos, digamos, yo lo trato de explicar así, pero porque lo inexistente, digamos, en las fórmulas es un supuesto. Lo que primero habría sería el 1. Entonces, lo que se supone es lo previo inexistente, digamos, pero es una suposición, no es que está antes. O sea, eso es lo que, con ese problema se encuentra Frege, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí, él funda lo que es el conjunto vacío, ¿no? Que sería el concepto no igual a sí mismo, que yo les propongo leer como el deseo de uno, el significante deseo de uno. Ese significante viene a sustituirse por el uno de la, en la metáfora les estoy hablando. Esa metáfora entre lo inexistente y lo que viene a sustituirlo es lo que permite agujerear al otro. Es lo que permite agujerear al otro. A partir de ahí se crea lo que es el signo y el significante. Pero el signo específicamente en la psicosis es lo que no se puede agujerear. Porque justamente lo que ha fallado es la posibilidad de agujerearlo. No sé si llego a explicarme bien en este punto en lo que vos me estás preguntando. Son existencias y supuestos, digamos. Sí, sí te explicas, Diego, claramente. Y bueno, no sé si quieres decir algo, Alan, antes de pasar a la siguiente pregunta. No, adelante. Todo Bueno. bien. Bueno, y regresando un poco a este asunto de la sexualidad, igual en la tercera lanzaste una pregunta que yo quiero arrastrar aquí. Y ahí mencionabas o proponías que nos cuestionáramos, bueno, ¿qué tipo de sexualidad es con la que trabaja el psicoanálisis? ¿Sí? Ahorita, bueno, nos hiciste un recorrido desde las fórmulas de la sexuación y nos introduciste a tu investigación acerca de la relación textual, ¿sí? Y no sexual. Bajo ese sentido, bueno, ¿con qué tipo de sexualidad trabaja el psicoanálisis? Si ubicamos, por ejemplo, aquí podemos hablar incluso hasta de los psicoanálisis, ¿no? Si ubicamos a los psicoanalistas post-freudianos, a los que se orientaron más a la psicología del yo, pues bueno, ahí sí está como muy evidente el lado del cual trabajan, ¿no? Ya sea el lado femenino, el lado masculino, el lado macho, el lado hembra, el yo mujer, el yo hombre. Hay que... ¡Ay, se cortó! Uy. Ahí está. ¿Regresó? Un momento, ¿sí? Sí. Sigues. ¿Sigo? Es que se me... Nada más la imagen, creo que yo no la veo. ¿Tú la ves, Diego? No, yo veo una imagen, una foto veo. Ahí está. Ahí volviste, ahí está.
Estoy. Un momento nada más. Voy a cargar. Listo. ¿Siguen ahí? Sí, sí. Bueno, es que me avisó que se estaba descargando la pila. Listo, ya regresé. Bueno, entonces íbamos con esta pregunta que tú mencionaste y que a mí pues también me hizo pensar el tipo de sexualidad con la que trabaja el psicoanálisis. Y bueno, hablando de esta cuestión que también últimamente se viene hablando acerca de los psicoanálisis, yo podría suponer que, bueno, el psicoanálisis post-freudiano, los que se orientaron más a la psicología del yo, están ubicados, se hacen hacia un lado hombre, lado hembra, ¿no? O macho o hembra, yo mujer o yo hombre. Y entonces ahí diría, bueno, el tipo de sexualidad ahí sería, pues, biológica, ¿no? Esta sexualidad que no permite cuestionarla, ¿no? Entonces ahí diría, bueno, es una sexualidad orientada hacia el ser, hacia lo biológico y hacia lo que debe de ser, ¿no? Un hombre, una mujer. Eso es, digamos, lo que leo en las lecturas cuando intentan los postfreudianos orientados a la psicología del yo explicar sus maneras de intervenir. Pero bueno, ya abordando tanto esta diferencia que nos haces con las fórmulas de la sexuación, y con lo que construyes hacia las fórmulas de la textuación, entonces, ¿con qué tipo de sexualidad trabaja el psicoanálisis, pues? Si digamos, ahorita la sexualidad sería como una parte de la relación textual, ¿sí? Ahí forma parte, más no es la sexualidad, ¿verdad? Sino forma parte. Pero me sigue generando como esa inquietud. Entonces, ¿con cuál sexualidad trabajamos? Si de repente el nombre, así de entrada, sexualidad, me lleva al hombre y a la mujer. ¿Sí? De entrada, con el hecho de nombrar sexualidad. Ya nombrar textualidad o textual nos lleva a otra cosa. Pero bueno, ¿cuál sería? ¿A cuál cosa nos lleva, dirías vos? Claro. A la escritura significante, a la letra, a una escritura, ¿sí? Bien, bien. Y sexualidad, así nombrarlo, sexualidad me lleva a hombre y a mujer, ¿no? Incluso desde la primaria nos vienen enseñando, ¿no? En los libros de ciencias naturales, ¿no? La sexualidad y la unión de hombre, mujer, a la identidad, ¿no? Entonces, Sí, lo que debe ser un hombre, cómo debe serlo, lo que debe ser una mujer, cómo debe serla. exacto. El punto es que el psicoanálisis propone de alguna manera un tipo. Ajá. Ahí, porque fíjate que está lo que es todo lo que tiene que ver la pregunta histérica, que Lacan trabaja como ¿qué es ser una mujer? Dice él, ¿no? Es la pregunta histérica, dice. ¿Qué es ser una mujer? Y qué es ser un hombre no, digamos, no está nunca en cuestión. Digamos, ¿qué es ser un hombre? ¿Por qué sería necesariamente qué es ser una mujer? Digamos, o más, la pregunta sería específicamente ¿qué es ser? No solo una mujer, sino ¿qué es ser? Digamos. Y ahí la pregunta tiene otras vueltas, digamos. Yo en realidad no tengo todas las respuestas de lo que deberíamos ubicar o lo que se desprende a partir de las fórmulas, de la textuación. Puedo empezar a abrir algunas preguntas, digamos, después habrá que seguir trabajando todas estas cuestiones.
Por ejemplo, si la pregunta histérica tiene que ver necesariamente con qué es ser una mujer. O podría en realidad referirse a lo que tiene que ver con el ser en cualquier posición. Volvemos a lo mismo, ¿entendés? ¿Por qué necesariamente en lo que tendría que ser una mujer? Ahora, ¿tiene que ver con qué es ser una mujer? Si suponemos que la mujer tiene una relación al falo, de la cual está privada, digamos, ¿no? Y en ese punto, entonces sí, ahí la cuestión vuelve a decantar en todo el tema del ser y el tener y el tema del pene, específicamente empieza a decantar en toda esa cuestión. Ahora, me parece que lo que está en juego en estos momentos es que eso se está conmoviendo, digamos, no tiene que ver específicamente con la manera en que está trabajado por ahí hasta ahora en el psicoanálisis y con lo que se estaría poniendo en juego en los discursos contemporáneos, digamos. ¿Con qué tipo de sexualidad trabaja el psicoanálisis? Si es heteronormativa, me estás preguntando, si es, ¿con cuál habría que trabajar? Si es que propone alguna, si el psicoanálisis a partir de las fórmulas propone alguna. No, lo que el psicoanálisis a partir de las fórmulas propone es plantear si ahí ha operado la metáfora o no ha operado, digamos. No importa si vos sos homo, si sos hetero o si sos trans. Digamos, a mí eso de entrada, digamos, no me dice nada. Lo que me tiene que decir es si hay lógica del malentendido o hay certeza, digamos. A partir de ahí, no importa. Vos podés ser... Es decir, hay tanto malentendido en lo heterosexual como en lo homosexual, como en lo transexual, digamos. Si opera la lógica del malentendido, opera para todos, digamos, no específicamente solamente para la homosexualidad, digamos. Ahora, si hay signo, eso es otra cosa. Pero nosotros no proponemos ninguna. ¿Qué podríamos proponer nosotros? O sea, ¿desde dónde podríamos proponer algún modelo que sea superador de otro modelo? Al contrario, creo que las proposiciones de eso son lo que habilitan el sufrimiento. Lo que deberíamos ser, que nunca llegamos a ser. El imperativo, digamos, categórico kantiano, ¿no? De alguna manera. Hay que actuar de manera tal como si tu acto pudiese ser elevado a categoría universal, es decir, tenés que ser hombre, ¿no? Que hoy está muy en cuestión esto, porque no es solo que el lugar de la mujer se está conmoviendo, sino que hay que empezar a pensar lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades, nuevas, quiero decir, que también el lugar de lo que sería ser hombre se ve conmovido. Pero no propondríamos ninguna, esto hay que precisarlo. Iríamos específicamente al juego del significante operando, porque yo no les dije al final cuál es la orden que porta la función. Y con esto podríamos ir dándole un cierre posible. La orden que porta la función es la orden de la operación de falta en ser. ¿Y cuál es? Y es la que dice que cada elemento no es igual a sí mismo.
¿eh? Entonces, ¿pero cuáles elementos no son iguales a sí mismos? Y cualquier significante. O sea, en ese sentido, la función opera para todos y para cada uno de los significantes. Entonces no hay ningún significante que pueda presentarse como igual a sí mismo. ¿Eh? Yo no te podría decir yo soy yo en ese punto. O yo soy totalmente hombre. O todo hombre, porque no sé muy bien qué es lo que es ser hombre. ¿Eh? Eso es lo que estoy tratando de saber, digamos, en este punto. Como vos, si yo te pregunto a vos qué es ser mujer, y vos me dirías ahí, no sé muy bien qué es ser mujer. Ser mujer puede querer decir para mí todo lo que yo he ido tomando de identificatorio que no es consciente, pero que hace que yo me constituya como tal. Entonces, en ese punto, esa sería la orden de la función, de la falta en ser, que opera para todos los significantes, no solo para él de hombre y mujer, sino para cualquiera. Digamos. Entonces, en este punto, las fórmulas de la sexuación, tal como las presenta Lacan, nosotros podríamos tenerlas como un modelo. O sea, no es que la descartamos, no es que vamos a decir esto no nos sirve, no, es un modelo posible, digamos. Y todo el psicoanálisis presentado de esa forma es un modelo posible. Ahora, no es el único, ni es el que está por venir, pero sí lo podemos tener como un modelo posible. Y seguir investigándolo y seguir exprimiéndolo en todo lo que nosotros podamos sacar de ahí. ¿No? Bueno, esto es genial lo que dice Diego. Me parece que esto puede ir planteando justamente un cierre. Y si les parece bien, vamos cerrando el conversatorio con Diego. Diego, te agradezco enormemente que has estado con nosotros. Ha sido un placer. Creo que hay bastantes cosas, consideraciones que este video va a dejar ahí también como preguntas y por supuesto como hipótesis, ¿no? Entonces te volvemos a agradecer. Solamente como comentario, ¿dónde te puede localizar si alguien ve este video y le interesa saber de ti? Si de repente todavía no sabe cómo encontrarte, algún email, ¿cómo podemos llegar a ti, Diego? Bien, yo tengo una dirección en Facebook profesional que se llama Licenciado Diego Hernán González, lic.Diego Hernán González en Facebook, y ahí van a encontrar mis datos, digamos, la dirección de correo, pueden contactarme, a partir de ahí pueden ponerse en comunicación conmigo, yo trato de responder lo antes posible para lo que pudiera interesarles. Gracias por preguntarlo, Alan, está bueno dejar ahí el link. Sí, me parece que siempre es bueno dejar el contacto por el interés de algunos cuantos. Zaira, ¿algo quieras comentarle a Diego? No, pues no, nada, solo agradecerle que haya accedido a nuestra invitación y bueno, nos haya compartido parte de su investigación y bueno, también el que haya dado respuesta, aparte de nuestras inquietudes, que seguramente después de volver a leer este video, a verlo y a leerlo, yo creo que van a surgir más cosas, más preguntas, ¿sí? Y pues bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por acompañarnos y por ser quien inaugura el próximo canal de YouTube, Bucle Diálogos Psicoanalíticos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, les agradezco infinitamente. Yo, como ha sido un diálogo, no me he detenido en citar específicamente las citas del texto, porque me pareció más rico por ahí que dejemos andar la lengua y a partir de ahí que vaya surgiendo lo que surge.
Así que me encantó la modalidad del diálogo, han sido muy, muy cordiales conmigo y les deseo lo mejor en este canal, que le auguro un fructífero y productivo camino. Así que muchas gracias.